Si pasaron en estos días por la laguna Garzón, en el límite entre Maldonado y Rocha, habrán notado que buena parte de la superficie está cubierta por plantas. Esta vegetación, que no es la habitual, no solo altera el paisaje, algunos dirán lo afea, también afecta la pesca, también afecta y complica los deportes acuáticos. Las plantas vienen avanzando hace semanas, al punto de que hoy cubren el 80% del espejo de agua. Ante esta situación, productores y pobladores del lugar pidieron a las autoridades que se realicen obras para conectar la laguna con el océano, algo que allí ocurre naturalmente, pero hace 1 año y medio que no se da. La expectativa de los vecinos que presentaron esta solicitud es que el agua del mar se lleve las plantas que están cubriendo la superficie. El Ministerio de Ambiente estudia la posibilidad de llevar a cabo esos trabajos, pero espera que el nivel del agua de la laguna suba para que la apertura tenga efectos positivos. Vamos a profundizar en el estado ambiental de la laguna Garzón, en cómo es ese ecosistema, en cuáles son las soluciones posibles ante lo que está pasando en estos días. Para eso recibimos al biólogo Néstor Maceo, profesor titular del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, el Centro Universitario Regional Este. Profesor Maceo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. ¿Qué le parece si empezamos ubicando a esta laguna, ¿no? Señalando algunas particularidades de esta laguna? Quedó dicho al pasar, pero estamos hablando de una laguna costera, una laguna que se relaciona con el océano Atlántico de manera natural, ¿no? Exactamente, es parte de un conjunto de lagunas costeras junto con Laguna de Rocha, Laguna Castillos, y otras lagunas que fueron lagunas costeras, pero que su comunicación con el mar fue drásticamente modificada, ¿no? Como por ejemplo Laguna del Sauce, Laguna del Diario, mismo Laguna Negra en Rocha, ¿no? Con todas las obras de drenaje. Pero esta laguna es de las que conserva, digamos, su esquema de comunicación lo más preservado posible, ¿no? La comunicación se da a través de la barra. ¿Qué es la barra? Exactamente, la comunicación con el mar no es permanente, es intermitente, y eso depende básicamente del régimen de lluvias y el nivel de agua que tenga la laguna, y también depende de las condiciones meteorológicas, particularmente el nivel del mar y tormentas asociadas al mar, ¿no? Gran parte del tiempo permanecen aisladas del mar, y cuando se dan determinadas condiciones, por ejemplo, lluvias muy fuertes, fuertes temporales del sector sur, suroeste, muchas veces esas barras se rompen y queda establecida la conexión entre las lagunas y el mar. La barra sería, digamos, una franja de arena, ¿no? Es una franja de arena costera, todos aquellos que se pueden tomar la ruta 10 entre José Ignacio y en dirección hacia Laguna Garzón, o si van en dirección a Laguna de Rocha, a mano derecha en esa dirección van a ver perfectamente la barra arenosa, y en un punto que es bastante regular en los últimos años es donde se produce la apertura y el cierre. Algún dato más a propósito de la laguna Garzón. El tamaño que tiene, ¿no? Veía una superficie de 1.416 hectáreas y un perímetro de 32,9 kilómetros. ¿Cómo queda ubicada, digamos, en la escala? ¿Esta es una laguna grande, mediana? ¿Cómo la califica? Es una de las lagunas costeras más grandes, ¿no? De similar tamaño a grandes rasgos con la Laguna de Rocha. Un aspecto que me parece que es interesante también señalar es que, como todas las lagunas costeras, generalmente tienen en el espacio una gran variabilidad en la salinidad, ¿no es cierto? Generalmente en
en los sectores nortes donde se producen los aportes de los principales tributarios, en este caso el arroyo Garzón, predominan condiciones de agua dulce la mayor parte del tiempo, y hacia la zona sur, cercano al mar o a las barras, muchas veces el agua tiene valores de salinidad superiores, o simplemente cuando está conectado con el mar es agua salada. Desde ese punto de vista son sistemas, digamos, muy heterogéneos, y lo cual permite sostener la gran diversidad que tiene de especies estos sistemas, ¿no? Y por último, recordar que Laguna Garzón, perdón, en el sector costero, forma parte de uno de los sitios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que implica, por ejemplo, que allí no se puede perturbar la fauna nativa, no se puede talar monte nativo, no se puede alterar el régimen hídrico, y hay una serie de actividades que requieren autorización del Ministerio de Ambiente. ¿Agregaría algo más usted a propósito de esas condiciones? Bueno, ahí tenemos el primer gran desafío, ¿no? Porque una parte sustancial de los procesos que condicionan, digamos, la presencia de esa considerable diversidad que deseamos preservar, así como la calidad de agua, dependen de procesos que ocurren en la parte superior de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, administrativamente ahí tenemos lo que en el campo nuestro llamamos una discordancia de escalas, ¿no? Uh-huh. No podemos gestionar un pedacito del territorio cuando por procesos ecosistémicos, hidrológicos, está conectados con otros territorios aguas arriba que terminan incidiendo en lo que pasa en el sector que vamos a gestionar. Pongo un ejemplo bien concreto. Obviamente este fenómeno, este crecimiento no controlado de las plantas acuáticas es un fenómeno multicausal, asociado a el régimen de lluvias, el prolongado periodo de sequía que el Uruguay ha transitado en los últimos meses o años prácticamente. Eso ha llevado a que esta laguna no restablezca la conexión con el mar, pero también la presencia de plantas, y sobre todo esta especie Myriophyllum quitense, ocurre cuando tenemos niveles de nutrientes importantes en el sistema, particularmente en el sedimento, ¿no? Y esos nutrientes vienen de los sectores medios y de la cuenca, y también cercanos al cuerpo de agua, fundamentalmente asociado a malas prácticas de fertilización, ¿no? Entonces ahí viene un desafío que, bueno, si queremos gestionar correctamente esa área protegida, tenemos que tener otros, o hacerlo interaccionar con otros instrumentos que tiene el Estado para poder gestionar adecuadamente todos estos procesos al mismo tiempo, ¿no? Es una observación a tener en cuenta. Si entiendo bien, lo que usted dice es que tenemos todavía algunos déficits de tipo institucional. Acá hay que trabajar mejor la forma como se gestiona un área como esta. Sí, el Estado, el ámbito público ya tiene instrumentos, y de hecho hay una iniciativa de vecinos de Laguna Garzón y organizaciones de la sociedad civil vinculadas, en que han solicitado la instalación de una comisión de cuenca para Laguna Garzón. Eso, digamos, desde el punto de vista normativo, es lo que el régimen uruguayo en las condiciones actuales permitiría avanzar rápidamente en estos desafíos, ¿no? Eso implica también una interacción entre lo que es el ámbito de una comisión de cuenca y lo que es un ámbito también de un Sistema Nacional de Área Protegida. Ya que usted ha hecho este acercamiento, ya que hemos de a poco entrado en el tema, le propongo una mínima pausa y ya situamos qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es este problema Perfecto, que ha llamado tanto la atención y que ha generado preocupaciones? Seguimos en diálogo con el biólogo Néstor Maceo, profesor titular del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, Centro Universitario Regional Este. Estamos hablando de la Laguna Garzón, lo que está ocurriendo allí desde hace varias semanas. Primero, ¿hay antecedentes de una superficie tan grande de plantas acuáticas sobre la laguna?
Sí, sí. De hecho, hay un grupo también en el CURE localizado en la sede de Rocha, liderados por Lorena Rodríguez, que ha observado fenómenos muy similares en Laguna de Rocha. No, en Laguna Garzón nunca se ha tenido una extensión tan grande Ajá. de vegetación sumergida, particularmente esta especie, pero esta especie eh, eh, también colonizó y ocupó prácticamente toda la superficie de Laguna del Diario en el año 2005, Ah, lo claro, que fue un episodio determinó. muy comentado. Exactamente, exactamente. Esta es una planta que sí sabemos muy bien que se establece en condiciones de agua dulce, no tolera la salinidad y también se establece en condiciones donde hay una muy buena transparencia del agua y hay niveles adecuados de nitrógeno y fósforo en el sedimento. Una aclaración Eso allí. lo, sí. En general puede pensarse, capaz que quien no ha pasado por allí y ve las fotos piensa que estas floraciones serían cianobacterias. No, no se trata de eso, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Lo que básicamente vemos desde el puente, digamos, es la presencia de esta planta sumergida. De hecho, van a ver la planta, digamos, en su condición saludable, es sumergida, verde, tiene el tallo un color rojizo, pero también van a ver mucha biomasa muerta descomponiéndose sobre la superficie, que es justamente ejemplares de esta especie que han sido arrancados desde el sedimento y están descomponiéndose en la superficie. Tenemos que tener en cuenta que esta especie es el alimento de muchas aves y en esa actividad de consumo muchas veces las desprenden del sedimento. Lo que ha ocurrido en el verano, hay unas grabaciones, unas filmaciones en drones muy interesantes realizados por vecinos, es que justamente allá por principios de febrero, además de la presencia de plantas sumergidas, hemos tenido floraciones de cianobacterias muy importantes, ¿no? A También ver, en Laguna Garzón. entonces, por un lado estamos hablando de plantas acuáticas que son autóctonas, pero que se han extendido más de la cuenta, que han proliferado, que han crecido, que ocupan una superficie desmesurada, ¿no? Ese es el arranque de todo esto. Exactamente. Y para complejizar un poquito más, esta planta, como muchas plantas sumergidas, son un componente que tienen, digamos, condicionan muy buenas condiciones de agua, de calidad de agua cuando están en cierta abundancia o cobertura, pero también pueden ocasionar muchas interferencias y también un deterioro de calidad de agua cuando alcanzan una cobertura muy grande y sobre todo cuando una parte sustancial de la biomasa se acumula sobre la superficie, se quema al sol, se descompone, ahí comienza un proceso de deterioro de calidad de agua, ¿no? Entonces, en definitiva, es como, para utilizar un análogo simple, es como las dos caras de una moneda, ¿no? Ah. Tiene aspectos positivos, pero ciertas condiciones generan muchos problemas e interferencias. Cuando esas plantas entran en descomposición, ahí se da el paso a las cianobacterias, por ejemplo. Sí, es lo que pasó en este verano. Una parte sustancial de esa biomasa muere, por lo que acabo de indicar, comienzan los procesos de composición y lo que ocurre es que gran parte del nitrógeno y fósforo que está en esa biomasa se libera al agua y es utilizado por otros productores primarios, en este caso cianobacterias, ¿no? Ese es un fenómeno también muy conocido en sistemas, digamos, como estos, cuando hay crecimiento muy abundante de plantas y luego vienen colapsos muy bruscos. Generalmente lo que viene después del colapso son floraciones de microalgas o generalmente de cianobacterias. Pero acá un comentario, Emiliano, para ver el cuadro completo. Obviamente aquí estamos en un caso
muy conocido en el contexto del Uruguay por su matriz socioeconómica. Básicamente lo que tenemos es un proceso de enriquecimiento de nutrientes, ¿no? De nitrógeno y fósforo por múltiples causas, ¿no? A eso iba Como con el la pregunta manejo. siguiente. ¿Cuáles son las causas? A ver. Bueno, ese aporte externo excesivo de nutrientes, digamos, tiene dos grandes componentes. Uno, limitaciones en los sistemas de saneamiento, sea por ausencia o porque no tienen todas las etapas de tratamiento que incluso tienen que comprender el secuestro del fósforo y los procesos de desnitrificación o pérdida de nitrógeno. Y después el otro capítulo, que obviamente en esta cuenca es el más importante, son los aportes de los sectores productivos, sea por mal manejo de la fertilización. Mal manejo me refiero a dosis que son muy excesivas para la demanda de los cultivos, por ejemplo, y también tenemos un gran desafío, sobre todo con la ganadería, cuando se ubica muy cercano o sobre los bordes de estos cuerpos de agua y bostea directamente sobre el agua mientras está abrevando el ganado o se acumula mucha bosta sobre los márgenes, ¿no? Esas son, a grandes rasgos, las causas de la eutrofización. Eutrofización, Uh-huh. exactamente, exactamente. Pero recordemos de nuevo, estamos frente a un fenómeno multicausal, esa es una parte de la historia. La otra parte, que es muy importante en este sistema, es que ha permanecido sin conexión con el mar durante mucho tiempo, y eso está asociado a que el nivel del agua del sistema no ha alcanzado el nivel que establece el protocolo de apertura, y eso, digamos, contribuye de forma decisiva, porque si recuerdan, hace unos minutos mencionaba, esta es una planta muy sensible a la salinidad, entonces una apertura con el mar y la entrada de agua salada la elimina rápidamente, ¿no? O sea, este mismo fenómeno de eutrofización, si la laguna estuviese funcionando de manera, entre comillas, normal, de la manera habitual, si estuviese produciéndose cada tanto la conexión con el océano, no habría derivado en este estallido, en esta presencia excesiva de estas plantas. Exactamente, ese es el cuadro completo de la situación. Es una combinación de, digamos, de esas dos grandes forzantes, ¿no? Y eso hace, para agregar un detalle más, digamos, si bien la situación es muy preocupante y las interferencias con las actividades que tú indicabas al principio, Emiliano, son reales y han afectado mucho las actividades durante la presente temporada, la buena noticia es que estos sistemas se recuperan también muy rápido, ¿no? Una vez que comience a restablecerse un régimen más normal, esto significa más parecido a lo que hemos visto en la trayectoria histórica de apertura con el mar, el sistema se recupera muy rápido, ¿no? Porque esa era otra duda que tenía. Adelante, adelante. Hablaremos de eso, sí, en la segunda parte de la entrevista. Para terminar, hablábamos entonces de que hace mucho tiempo que no se produce la conexión natural entre la Laguna Garzón y el océano. ¿Un año y medio está bien? ¿Aproximadamente es eso? Sí, sí, esto es producto obviamente de la sequía que el Uruguay transitó durante todo el 2023 o parte de 2022, 2023 y la primera parte, perdón, ya estamos en el 2024, la sequía que transitó el Uruguay durante, desde, yo te diría de 2022 a 2023, hasta mitad de año. Lo que ocurre es que con el restablecimiento de las lluvias y la recuperación, digamos, de los pastizales, campo natural, el análisis que podemos hacer circulando por el país de los principales cultivos, etcétera, da la sensación de que, bueno, las lluvias que han caído son plenamente suficientes, pero en estas zonas costeras, y no solo ocurre en Garzón, sino en otras lagunas pequeñas, todavía no hemos alcanzado los niveles
normales que tienen estos sistemas. Les pongo un ejemplo. Laguna del Sauce hace unos días volvió a vertir agua hacia el océano, ¿no? Luego de prácticamente 2 años de estar cerrada, completamente aislada, ¿no? Con Laguna del Sauce sí ocurrió. Sí ocurrió, ahí el sistema es distinto porque hay una represa que regula el nivel, pero para que tengan una idea, llevaba prácticamente 2 años y pico sin vertir agua hacia el océano por el arroyo El Potrero. Esto también es interesante ponerlo sobre la mesa para el público, ¿no? Para entender incluso las grandes disimilitudes que tenemos en el territorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que en los días anteriores veíamos estas tremendas inundaciones en parte de la cuenca del río Santa Lucía o el desborde del Paso Severino, en estos cuerpos de agua a una corta distancia, no más allá de 200 kilómetros, todavía no alcanzamos los niveles que necesitamos de apertura al océano, ¿no? Uh-huh. De todos modos, a ver, si entiendo bien, en el caso de la Laguna del Sauce que usted mencionaba recién, la conexión con el océano es unidireccional, ¿no? Es unidireccional. Es de la laguna hacia el océano a través del arroyo. En el caso de la Laguna Garzón es bidireccional, ¿no? El agua va y viene. Exactamente. Sí, justamente esa Laguna del Sauce tenemos que recordar que en el año 1947, con el establecimiento de la base aeronaval que está en sus márgenes, se construyó una represa, ¿no? Que el objetivo era mantener estable el nivel de agua. Bueno, eso después en 1970 pasó a ser el suministro de agua potable de gran parte del departamento de Maldonado, incluyendo sus principales centros urbanos, ¿no? Pero muy buena la acotación, porque ahí tenemos un flujo exclusivamente unidireccional por esta obra ingenieril que se construyó en el arroyo El Potrero, y en Laguna Garzón, como decíamos al principio, se conserva bastante bien el sistema de comunicación con el océano y es bidireccional, es decir, no solo descarga agua dulce, sino que también entra agua salada, y es fundamental esa entrada de agua salada para, por ejemplo, controlar esta planta. Enseguida retomamos la entrevista, seguimos con el biólogo Néstor Maceo, seguimos aprendiendo a propósito de las lagunas costeras, o varias de las lagunas costeras que tiene nuestro país, su dinámica, sus características, su biodiversidad y, bueno, los desafíos, los inconvenientes que en determinados momentos enfrentan. En particular en la Laguna Garzón. El 80% de la Laguna Garzón está cubierta hace semanas por plantas acuáticas que se han descontrolado y dificultan la pesca y también las actividades deportivas, además de que alteran el paisaje. Para muchos lo afean, le quitan atractivo. Bueno, ante esta situación, productores y pobladores de la zona han pedido que se haga obras para abrir la laguna al mar, de forma que el agua oceánica ingrese y tome a su cargo la solución de esta coyuntura. ¿Es efectiva esa medida? ¿En qué condiciones se debería realizar? Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Néstor Maceo, biólogo especializado en ecología acuática y sistemas socioecológicos, investigador del PEDESIVA, profesor titular en el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, el Centro Universitario Regional Este. Profesor Maceo, hablábamos hace un rato de las causas, ¿no? Decía usted, este es un problema multicausal. No mencionamos para nada una pregunta que aparece entre los oyentes, el puente, el famoso y discutido puente, el puente circular que con diseño del arquitecto Rafael Viñoles se implantó allí en el año 2015, a fines de 2015. ¿Tiene alguna influencia? ¿Puede tener alguna influencia, como señalan algunas voces? Justamente en varios ámbitos de discusión y análisis que se han establecido aquí en el departamento de Maldonado, justamente promovido por la Liga de José Ignacio y la Liga de Fomento de Punta del Este, varios vecinos han señalado de que una parte de, digamos, de los movimientos
asociados a la construcción del puente condicionaron acumulación de sedimento en el entorno de los pilares, que eso podría estar dificultando, digamos, la entrada de agua de mar en la próxima apertura. No tenemos información en cuanto a si esos cambios efectivamente son de importancia para haber modificado ese flujo y ese intercambio con el agua de mar. Pero varios vecinos han insistido en ese fenómeno y es un aspecto que hay que profundizar, sin lugar a dudas. Bueno, estamos entonces ante esta situación en la que vecinos y productores piden que se lleven a cabo obras para abrir artificialmente la laguna al mar, para provocar la conexión que naturalmente no ha ocurrido en el último año y medio. Esto no es la primera vez que se haría, ¿no? Ya hay antecedentes de apertura artificial. ¿Qué dice usted a propósito de esta posibilidad? Bueno, este es un punto central. Digamos, todas estas lagunas costeras, me estoy refiriendo a básicamente Laguna Garzón, Laguna de Rocha y también la Laguna de José Ignacio, que está muy cerquita de ahí, desde hace muchas décadas tienen un régimen, o han tenido, mejor dicho, un régimen de apertura artificial, básicamente condicionado por el hombre abriendo mecánicamente la barra arenosa. Esto tenía varios objetivos, principalmente controlar las áreas de suelo inundables cercanos a las lagunas para favorecer la provisión de forraje a la ganadería, pero en algunos de los sistemas, concretamente en Rocha y en Garzón, se ha acordado un régimen de apertura que de alguna manera contempla otros objetivos adicionales al que acabo de describir, ¿no? Que tiene que ver con temas de conservación, con temas de migración de especies que tienen parte de su ciclo en la laguna y parte en el mar. Los más conocidos para nosotros son todos los temas de camarones, pero también hay varias especies de peces que tienen esos ciclos, ¿no? Y en los últimos años se ha establecido un protocolo de apertura y de cierre que está condicionado fundamentalmente por el nivel de agua y qué es lo que está ocurriendo en el océano en términos de tormentas, nivel del mar, etcétera, ¿no? La idea es generar una pauta que genere los mayores beneficios posibles. Aquí, en la trayectoria reciente, Emiliano, yo creo que sí hay una lección a aprender y es que en la primavera no se alcanzó exactamente la cota que indicaba la apertura, pero se estuvo muy cerca. Y teniendo el contexto previo del tiempo que el sistema había permanecido cerrado y sobre todo viendo el crecimiento que tenían las plantas, debería haberse abierto, ¿viste? Pero bueno, se perdió una oportunidad. Se perdió una oportunidad y ahí también hay otra lección a aprender. Obviamente esto siempre mirándolo en una perspectiva constructiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos aprendiendo mientras estamos poniendo en prácticas estas cosas, ¿no? Que yo creo que los procesos de toma de decisión, de análisis y toma de decisión y de gestión tienen que estar en el propio territorio, ¿viste? No pueden estar en una oficina en Montevideo, ¿no? Entonces ahí yo creo que la gestión, esto es una propuesta para discutir, por supuesto, la gestión tiene que estar con los recursos y las capacidades que se han instalado en la reserva, en este ejemplo del Sistema Nacional de Área Protegida, que es Laguna Garzón, pero eso implica también grandes desafíos porque estas son decisiones que hay que tomarlas muy rápido, en términos de horas, y eso significa que más allá de que una persona esté evaluando todas estas condiciones que mencionábamos, también tiene que estar operativo la maquinaria para hacer la apertura en el momento que es necesario, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que hay un desafío porque implica una articulación entre varios ámbitos del Estado y a veces entre varios niveles de gobierno, ¿no? Y estos son problemas
relativamente emergentes, ¿no? Para el Uruguay. Toda esa construcción y esa interacción que a veces involucra distintos ministerios o niveles de gobierno, son experiencias que el país recién comienza a construir, ¿no? Usted dice entonces que podría llevarse a cabo esa gestión localizada, que no requeriría, por ejemplo, no sé, aumento presupuestal, contratación de funcionarios, etcétera. Bueno, acá hay ese es un buen punto también, porque muchas veces partimos de la base que solucionando todos los problemas de cooperación, ¿no?, que estamos hablando y de interacción, quedan resueltos los problemas. Y eso es un impulso clave, pero hay elementos presupuestales que ninguna de estas instituciones tuvo en cuenta en el pasado, ¿no? Te pongo un ejemplo bien concreto. Uno le presta atención a las capacidades que ha instalado el Ministerio de Ambiente en la región este y en el departamento Maldonado, que ha sido muy valioso, sin lugar a dudas, pero uno mira la agenda de trabajo de ese equipo, que son muy poquitas personas, abarcando problemas y desafíos desde Laguna del Sauce, Costa, Garzón, otra cantidad de lagunas pequeñas vinculadas al suministro de agua potable, y obviamente no dan las horas para eso, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío también, es que, bueno, obviamente hay que avanzar en una efectiva interacción y cooperación interinstitucional, pero hay recursos que hay que inyectarle al sistema, porque no tiene ni los recursos humanos ni muchas veces el equipamiento. Hay muchos de estos técnicos que se mueven con sus propios vehículos, para citar un ejemplo. Otro ejemplo importante es existe un convenio entre el Ministerio de Ambiente y el CURE con este equipo de Lorena Rodríguez, que es sumamente valioso, y de hecho gran parte de la información que conocemos emerge de ese convenio, pero por ejemplo, viendo la trayectoria y los acontecimientos, es muy importante aumentar la frecuencia de muestreos, unos muestreos estacionales para evaluar la evolución de este sistema y sobre todo la evolución de la vegetación, no parece ser el más adecuado. Y eso es una restricción presupuestal, básicamente, ¿no? Así que acá nos queda un tema pendiente, una discusión abierta, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se mejora esa gestión llevándola de manera eficiente, pero a nivel local, ¿no? Volviendo a la coyuntura, volviendo al día de hoy, a estos días, si efectivamente se concreta la apertura, la conexión artificial con el océano, ¿revierte este problema que tiene tan angustiada a la gente de la zona, a quienes dependen para su trabajo de la laguna, bueno, para el turismo, etcétera? ¿Cuál es su respuesta? Sí, lo puede revertir. Obviamente eso va a depender de condiciones que están fuera de nuestro control, es decir, esto depende básicamente del régimen de lluvias, del régimen de tormentas en la costa, pero lo que se puede anticipar es que si tenemos una secuencia de aperturas y cierres de barra con entrada importante de agua salada, el sistema tiene la capacidad de recuperarse rápidamente. Obviamente no lo va a hacer a la velocidad que ocurría antes, porque obviamente esta biomasa representa una barrera física, ¿no es cierto? Las entradas de agua salada no van a poder alcanzar los sectores medios y norte de esta laguna como lo ocurría en el pasado. Por eso dependemos de factores naturales. La recomendación es que obviamente hay que iniciar el proceso por ahí, hacer un seguimiento muy detallado, tener muy articulado el proceso de análisis y toma de decisión de la apertura con su ejecución, porque esto también es un desafío. Muchas veces se toma la decisión y pasan 24, 48 horas hasta su implementación, y eso quita mucha efectividad, y estar evaluando la respuesta del sistema. Si las condiciones no son favorables o la respuesta no va en la dirección que se plantea, hay que buscar otras alternativas y tal vez combinar con una cosecha mecánica
muy bien planificada puede ser el siguiente paso, ¿no? La cosecha mecánica no arrancaría las plantas, la sacaría de su anclaje en el fondo de la laguna. Bueno, la cosecha mecánica es una alternativa para controlar estos fenómenos, pero se tiene que realizar de forma muy cuidadosa, porque de hecho, como tú indicabas, hay que cortar las plantas y no arrancarlas desde el fondo, porque arrancarlas eh, tiene varios efectos negativos, particularmente la resuspensión del sedimento, parte de los nutrientes que están ahí nos pasa a la columna de agua y nos genera muchos problemas. Pero es una alternativa, ¿no? Ahí también hay varios desafíos a, a- a poner sobre la mesa. Fíjense que ese manejo es lo que se hace en Laguna del Diario y si bien llevamos muchos años poniéndolo en práctica, todavía no hemos alcanzado una gestión, solamente estoy hablando de la cosecha mecánica, realmente efectivo, ¿no? Entonces, ahí también hay muchas lecciones a aprender si en un momento es necesario aplicarlo acá en Laguna Garzón, ¿no? Los oyentes deben haber visto esa máquina, ¿no? Haciendo el corte del Sí. pasto, entre comillas, en la laguna. Exacto, exacto. Pero acá también mirar la película completa, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo esas medidas que nosotros llamamos de manejo, no tenemos que olvidarnos que estamos atacando las consecuencias del proceso. Es decir, si uno no ataca las causas, está obligado a hacer ese manejo de aquí a la eternidad, ¿no? Y eso no es económicamente eficiente, ¿no es cierto? Es decir, hay que atacar las consecuencias, pero al mismo tiempo trabajar sobre las causas del fenómeno, ¿no? Eso aparecía en varios de los mensajes de los oyentes. No es un engaño ir por el lado de la conexión artificial entre la laguna y el océano. Se va a estar atacando los síntomas, pero el problema de fondo sigue, ese exceso de nitrógeno, ese exceso de fósforo, ¿no? Exactamente, exactamente. La buena noticia, digamos, es que a diferencia de sistemas que han quedado, entre comillas, aislados, porque tienen una comunicación unidireccional, como es este del Diario o de Laguna del Sauce, estos sistemas que conservan su conexión más natural y bidireccional tienen la capacidad de recuperarse más rápido, porque gran parte de esos nutrientes que llegan al sistema se exportan hacia el mar eh, cuando se produce la apertura. Son sistemas más abiertos, ¿no? Entonces, la velocidad y la capacidad de recuperación es más rápida, ¿no? Pero eso no quita que tenemos que trabajar sobre la causalidad, ¿no? Y ahí tenemos un gran desafío en el Uruguay que paulatinamente lo va recorriendo, tal vez no a la velocidad que muchos deseáramos, pero la interacción acá entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es fundamental, ¿no? Enseguida las últimas preguntas, sobre todo que han venido desde la audiencia. Algunos preguntan, por ejemplo, ¿la medida correcta es conectar, hacer esas obras para conectar? ¿Por qué no bombear agua del océano a la laguna? Lo dejo ahí picando. Para solucionar, para atacar este problema del exceso de vegetación, el exceso de plantas que hoy caracteriza a la laguna Garzón, una alternativa es, todos coinciden, la apertura, provocar la apertura de la laguna hacia el océano para que se produzca el intercambio que debió haber ocurrido de manera natural, pero hace 1 año y medio que no pasa. Está en eso la discusión, cuándo y cómo se hace ese trabajo. El Ministerio de Ambiente está por tomar una resolución en esa materia. Ahora, profesor Maceo, preguntan desde la audiencia, ¿no estaría la posibilidad de inyectar agua del océano en la laguna, bombear agua sin tener que afectar la arena, sin desarrollar obras sobre la arena? Bien, este es un punto central. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, nos, no tenemos tanta información de cómo era el sistema, digamos, de conexión de estas lagunas con el mar. Recientemente un investigador de aquí del CURE, Hugo Inda, encontró justamente un relato que creo que es de finales del siglo XVIII,
principio del siglo XIX, sobre cómo era el régimen de conexión del mar de Laguna José Ignacio. Y bueno, lo que describen ahí es que el régimen de apertura y cierre era muy irregular, a veces pasaban años sin comunicación con el mar y otros años se producía varias conexiones en un mismo año dependiendo del régimen de lluvia y de tormentas. Esto es un paréntesis para contestar la pregunta que tú planteas, Emiliano, porque el protocolo que se ha alcanzado, básicamente este es un proceso bien interesante porque ha sido una construcción, un acuerdo entre muchos actores, no solo públicos, sino privados, y que involucra Laguna Garzón, Laguna de Rocha, no es el régimen, digamos, previo a la llegada de los españoles o portugueses a estas tierras, ¿no? Es un protocolo que de alguna manera trata de alcanzar la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿no? De todos modos, discúlpenme que lo pelee, de todos modos es una intervención humana, ¿no? Por supuesto. O sea, este sistema de apertura artificial, de conexión artificial en determinados momentos de la laguna con el océano, porque sirve, porque tiene determinadas ventajas ante una coyuntura, no es la dinámica natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y, yo qué sé, construir una represa, desecar un bañado o implantar un puente? Bueno, muy buena la observación. Totalmente de acuerdo. Es un manejo, por más que se ha modificado y se trata de considerar un montón de aspectos, inclusive un aspecto central que es digamos, la conservación de la biodiversidad, en este caso de un área protegida, sigue siendo un manejo totalmente antrópico. Y un elemento adicional, ese manejo no está tomando una referencia histórica, ¿no? No es que estamos volviendo al pasado previo a las intervenciones humanas o cuando comienza a implementarse este tipo de manejo, ¿no? Que antiguamente en las décadas pasadas era muy artesanal, ¿no? Era gente que iba a pala y las abría, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Sigue siendo una gestión básicamente procurando entender una serie de objetivos, pero es una gestión totalmente antropizada, por llamarlo de alguna manera, y no estamos hablando de una restauración porque no estamos llegando a una, digamos, condición histórica previa a la acción del hombre. En relación a la pregunta que tú planteabas sobre introducir agua salada, por ejemplo, ese es una alternativa que del año 2014 está planteado en el caso de Laguna del Diario. Porque Laguna del Diario, una alternativa es recuperar la conexión bidireccional con el mar, pero ahí tenemos un desafío y es que el riesgo de inundación de infraestructura que se ha construido, sobre todo en la zona costera, es muy alta, ¿no? Sobre todo por la dinámica de eventos extremos y cambios que estamos viendo en la variabilidad climática. Bueno, una alternativa que se está estudiando hace tiempo es justamente tener la capacidad de aportar agua marina, sobre todo para lo que es el control de la vegetación sumergida, ¿no? Pero en definitiva, y yendo al punto central y más profundo de esta reflexión, no es que estamos tratando de gestionar un sistema que lo llevamos a una condición histórica previo a la llegada, digamos, de los españoles o portugueses a estos territorios. No, estamos lejos de eso. Néstor Maceo, biólogo especializado en ecología acuática y sistemas socioecológicos, profesor titular en el CURE, Centro Universitario Regional Este. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva y por toda esta información, por toda esta clase que hemos tenido a lo largo de estos minutos. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por este espacio. Un placer compartir con ustedes. Y bueno, lo importante es que cada uno no solo tenga la posibilidad de comprender la problemática y estos desafíos, sino también, bueno, cada uno de nosotros puede hacer
un aporte, ¿no? Y no solo me estoy refiriendo a los ámbitos científicos que generan información. Este espacio que tú generás, Emiliano, es fundamental para que todos los actores implicados, tanto del ámbito privado como público, tengan mayor capacidad de interacción y, bueno, cómo poder alcanzar estrategias que los beneficie a todos, ¿no? Muy amable y hasta la próxima entonces porque retomaremos el tema. Bárbaro. Un abrazo. Feliz Pascua. Felices Pascuas.